Hay silencios que duelen más que gritos, verdades que preferiríamos no ver, pero que nos miran directamente a los ojos cada mañana. Esa persona que te destruyó por dentro y a la que, inexplicablemente, sigues extrañando. Ese trabajo que te consumía el alma día tras día, pero al que te aferrabas como si fuera tu única salvación. Esa relación tóxica que te dejó vacío, pero a la que vuelves en tus pensamientos preguntándote si podrías haberla salvado. No es accidente, no es casualidad, no es que el universo conspire contra ti. Es algo mucho más íntimo, mucho más profundo. Es tu propia mente trabajando en las sombras, atrayendo con precisión milimétrica exactamente aquello que más daño te hace. Freud lo vio, en los susurros de sus pacientes, en sus sueños recurrentes, en sus relaciones fracturadas. Lo vio tan claramente que dedicó décadas a desentrañar este misterio. ¿Por qué el ser humano parece magnetizado hacia su propia destrucción? Mírate, ahora mismo. ¿Cuántas veces has pronunciado esas palabras? Nunca más volveré a caer en lo mismo. Esta vez será diferente. He aprendido la lección. Para luego, como hipnotizado, caminar directamente hacia el mismo abismo, con otro nombre, con otro rostro, pero con el mismo vacío esperando al final. La madre que creció con un padre alcohólico y violento, jurando que nunca permitiría ese dolor en su vida, para luego encontrarse atrapada con una pareja que repite los mismos patrones. El hombre que prometió nunca ser como su padre ausente, descubriéndose a sí mismo distante de sus propios hijos. La mujer brillante que siempre acaba en trabajos donde minimizan su talento, exactamente como lo hacía aquella maestra en su infancia. ¿Coincidencia? Freud sonreiría con esa mirada penetrante suya, porque sabía que no existe tal coincidencia cuando se trata del alma humana. Existe, en cambio, una programación invisible, un guión oculto que seguimos como actores sonámbulos, repitiendo líneas que nunca elegimos conscientemente aprender. Lo llamó compulsión a la repetición. Ese impulso misterioso, casi magnético, que nos lleva a recrear situaciones dolorosas, a buscar personas que nos herirán de formas familiares, a construir escenarios donde reviviremos antiguas heridas, como si una parte de nosotros, la más primitiva, la más oculta, necesitara volver al lugar del trauma original, no para sanarlo, sino para confirmarlo, no para superarlo, sino para habitarlo una vez más. Esta revelación es tan perturbadora que tu primera reacción será negarla. Sentirás el impulso de cerrar este video, de decirte a ti mismo que tus elecciones son completamente racionales, completamente conscientes, que tú no eres como esas personas que se sabotean a sí mismas, que tú has superado tu pasado. Pero esa negación, ese rechazo visceral, es precisamente la primera señal de que algo verdadero se ha tocado en ti, porque, como descubrió Freud, el inconsciente se defiende cuando se siente expuesto. Se protege con murallas de racionalización, con fortalezas de negación. El inconsciente no habla con palabras, no entiende de lógica ni de buenos propósitos. No responde a tus promesas de cambio ni a tus intenciones de mejora. Opera en un lenguaje más antiguo, el lenguaje de los símbolos, de las emociones primarias, de los patrones relacionales formados cuando eras demasiado pequeño para defenderte o para entender lo que ocurría a tu alrededor. Y aquí está la parte más inquietante. Ese inconsciente, esa parte sumergida de tu mente, es quien realmente toma las decisiones más importantes de tu vida. Tú crees que eliges libremente a tu pareja, tu trabajo, tus amistades, pero Freud descubrió que esas elecciones están profundamente condicionadas por fuerzas que no puedes ver ni controlar directamente. Fuerzas que te empujan, una y otra vez, hacia personas y situaciones que recrean tus heridas más antiguas. ¿Has notado cómo algunas personas parecen tener un radar infalible para encontrar
¿Parejas que las maltratan? ¿O cómo otras tienen un talento especial para elegir amistades que las traicionan? ¿O trabajos donde nunca son valoradas? No es mala suerte, no es destino. Es el inconsciente ejecutando a la perfección su programa de repetición. Piénsalo. Esa sensación de conexión instantánea con alguien que acabas de conocer. Esa familiaridad inmediata. Ese sentimiento de te conozco de toda la vida. Freud diría que, efectivamente, conoces esa energía desde siempre, pero no porque sea tu alma gemela, sino porque esa persona activa en ti los mismos patrones emocionales que formaron tu psique en la infancia. Y esos patrones, aunque dolorosos, se sienten como hogar. Por eso la hija de un padre emocionalmente distante se siente irresistiblemente atraída hacia hombres que no pueden comprometerse. Por eso el hijo de una madre controladora acaba con parejas que lo sofocan. Por eso quien creció en el caos se siente extrañamente incómodo en la calma, y quien nunca fue visto busca invisibilidad incluso cuando anhela reconocimiento. El inconsciente busca lo familiar, no lo saludable. Busca confirmar lo que sabe, no descubrir nuevas posibilidades. Y lo que sabe se formó en los momentos más vulnerables de tu existencia, cuando tu mente en desarrollo intentaba dar sentido al mundo y a tu lugar en él. Quizás ahora te preguntes, ¿estoy condenado a repetir eternamente estos patrones? ¿Es inevitable esta atracción hacia lo que me destruye? La respuesta de Freud sería no, pero el camino hacia la libertad pasa primero por la verdad, por muy dolorosa que sea, porque el primer paso para cambiar un patrón es reconocerlo, nombrar. Esa compulsión a la repetición que hasta ahora ha operado en las sombras. Mirarla directamente a los ojos, sin justificaciones, sin excusas. Reconocer que parte de ti ha estado buscando activamente lo que te daña, no por masoquismo, sino por una lealtad invisible a tus primeras conclusiones sobre el mundo. Y aquí está la invitación más desafiante. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en las profundidades de la mente humana, siguiendo el mapa trazado por Freud. Vamos a desenterrar verdades incómodas. Vamos a iluminar rincones oscuros de tu psique que preferiríamos dejar en las sombras. No será un viaje fácil. Verás reflejados tus propios patrones. Reconocerás tus propias compulsiones. Sentirás la resistencia de tu inconsciente ante la luz de la conciencia. Pero en ese reconocimiento está la semilla de la liberación. Porque esa repetición que parece una maldición es en realidad un mensaje cifrado, un intento desesperado de tu inconsciente por resolver algo que quedó pendiente, por sanar algo que sigue abierto, por integrar algo que fue demasiado doloroso para procesar en su momento. Detrás de cada elección autodestructiva se oculta un niño herido buscando reparación. Detrás de cada patrón tóxico hay una verdad emocional pidiendo ser reconocida. Detrás de cada compulsión hay un significado profundo que, una vez descifrado, puede liberarte de la prisión de la repetición. Freud lo descubrió observando a sus pacientes durante décadas. Vio cómo personas inteligentes, conscientes, determinadas a cambiar, caían una y otra vez en los mismos patrones, y entendió que la razón no era debilidad moral ni falta de voluntad, era que estaban intentando cambiar desde la conciencia algo que operaba desde el inconsciente. Y así descubrió también que el único camino real hacia la libertad es hacer consciente lo inconsciente, traer a la luz lo que ha estado operando. En la oscuridad, nombrar lo innombrable, reconocer lo que hemos estado negando. Este es el viaje que te propongo hoy, un viaje hacia el corazón de tu propia oscuridad, no para quedarte atrapado en ella, sino para atravesarla y encontrar la luz al otro lado. Un viaje hacia la comprensión profunda de por qué atraes lo que te destruye, para que finalmente puedas romper ese ciclo y comenzar a atraer lo que te construye, lo que te nutre,
lo que te expande. No es un camino fácil. Freud lo sabía. Por eso tantos prefieren vivir en la superficie, culpando al destino, a la mala suerte o a los demás de sus propios patrones, negando su participación inconsciente en el drama de su propia vida. Pero tú estás aquí, estás escuchando, y eso significa que algo en ti está listo para la verdad, para mirar más allá de las excusas, para enfrentar lo que se esconde en las profundidades de tu propia mente. Estás listo para descubrir el deseo oculto, la compulsión invisible que ha estado guiando tus pasos hacia el abismo. Y en ese descubrimiento, paradójicamente, está tu mayor poder, porque lo que permanece inconsciente te controla, lo que se hace consciente, puedes transformarlo. Lo que estás a punto de escuchar puede parecer perturbador, incluso contradictorio, pero según Freud, existe dentro de cada ser humano una fuerza primordial, tan poderosa como el deseo de vivir, la pulsión de muerte. En 1920, después de ver los horrores de la Primera Guerra Mundial, Freud se enfrentó a una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué los seres humanos parecen buscar su propia destrucción, no solo como sociedad, sino como individuos? ¿Por qué repetimos comportamientos que sabemos nos hacen daño? ¿Por qué elegimos personas que nos maltratan? ¿Por qué saboteamos nuestra felicidad cuando está al alcance de nuestra mano? La respuesta que encontró desafía nuestra comprensión habitual de la psique humana. Freud postuló que, junto a Eros, la pulsión de vida que nos empuja hacia el placer, la conexión y la supervivencia, existe Thanatos, la pulsión de muerte que nos atrae hacia la destrucción, la disolución, el regreso a un estado inorgánico. No es que deseemos conscientemente el sufrimiento, es que una parte de nosotros, la más primitiva, la más antigua, busca inconscientemente la reducción absoluta de la tensión. Y la mayor reducción de tensión posible es, paradójicamente, la muerte. No necesariamente la muerte física, sino la muerte psíquica, la anulación, la repetición, el estancamiento. Esta pulsión se manifiesta de formas sutiles, casi invisibles para la conciencia. Se disfraza de elecciones que parecen razonables en el momento. Se justifica con excusas como «esta vez será diferente» o «nadie es perfecto». Se esconde detrás de la familiaridad que sentimos con lo que nos hace daño. Piensa en la última vez que te encontraste atrapado en una situación que sabías que era tóxica para ti. Quizás era una relación donde te sentías invisible, un trabajo que minaba tu autoestima, un círculo social que te despreciaba sutilmente. ¿Qué te mantuvo allí a pesar del dolor? ¿Qué fuerza invisible parecía pegarte al suelo cuando todo tu ser consciente gritaba «escapa»? Freud diría que era Thanatos operando desde las sombras, la pulsión de muerte manifestándose como compulsión a la repetición. Porque lo que nos destruye no es nuevo para nosotros, es la recreación de un dolor antiguo, conocido, casi íntimo. La niña que crece con un padre emocionalmente ausente buscará, sin saberlo, hombres que reproduzcan esa ausencia. El niño que fue humillado encontrará situaciones donde esa humillación se repita. El adulto que creció en el caos se sentirá extrañamente cómodo en relaciones caóticas, aunque conscientemente anhele estabilidad. No es masoquismo, no es que disfrutemos del dolor, es que el inconsciente no distingue entre lo que es bueno o malo para nosotros en términos conscientes. El inconsciente solo reconoce patrones, solo busca lo familiar, y lo familiar, aunque nos destruya, se siente como hogar. Esta es quizás la revelación más inquietante de Freud, que una parte de nosotros prefiere un dolor conocido a una felicidad desconocida. Que el miedo a lo nuevo, a lo incierto, puede ser más poderoso que el deseo de bienestar. La pulsión de muerte no solo nos lleva a repetir patrones externos,
también se manifiesta como autosabotaje, como esa voz interior que te dice que no, mereces lo bueno cuando llega, como esa extraña ansiedad que sientes cuando las cosas van demasiado bien, como ese impulso inexplicable de arruinar lo que con tanto esfuerzo has construido. Freud observó esto una y otra vez en sus pacientes. Personas que, al borde de un avance significativo en su terapia, de pronto recaían, abandonaban el tratamiento o creaban crisis que los devolvían al estado anterior, como si una parte de ellos resistiera la curación, como si prefiriera la enfermedad conocida a la salud incierta. Esta resistencia no es consciente. No es que elijas conscientemente volver al dolor. Es que el inconsciente, gobernado en parte por la pulsión de muerte, sabotea silenciosamente tus esfuerzos por cambiar. ¿Reconoces este patrón en ti? ¿Esa extraña tendencia a alejarte cuando alguien te trata bien? ¿Ese impulso de crear conflicto cuando todo está en calma? ¿Esa sensación de incomodidad cuando la vida fluye sin drama? No estás solo, no eres débil, no estás roto más allá de la reparación. Simplemente estás experimentando la batalla entre Eros y Tánatos que todos libramos. La lucha entre la pulsión de vida que busca crecimiento y la pulsión de muerte que busca disolución. Y el primer paso para cambiar este patrón es precisamente reconocerlo, nombrarlo, mirarlo de frente, sin juzgarte, porque lo que permanece en la oscuridad tiene poder sobre ti. Lo que se trae a la luz puede ser transformado. Existe un momento en tu vida que lo cambió todo, un momento que probablemente no recuerdas conscientemente, pero que tu inconsciente ha preservado con exactitud brutal, una herida primaria que sin saberlo has estado intentando curar repitiendo el mismo dolor una y otra vez. Freud descubrió que las experiencias más tempranas de nuestra vida, especialmente aquellas que ocurren antes de que tengamos lenguaje para procesarlas, quedan grabadas en el inconsciente como impresiones emocionales puras, no como recuerdos que podemos narrar, sino como sensaciones, como patrones relacionales, como expectativas no verbalizadas sobre cómo funciona el mundo y qué podemos esperar de los demás. Si en esas experiencias tempranas aprendiste que el amor viene acompañado de abandono, tu inconsciente registró: amar es ser abandonado. Si aprendiste que ser visto significa ser criticado, tu inconsciente registró: ser visible es peligroso. Si aprendiste que expresar necesidades provoca rechazo, tu inconsciente registró: necesitar es arriesgarse a la soledad. Estas conclusiones no son pensamientos conscientes, son programaciones profundas que operan automáticamente, orientando tus elecciones sin que te des cuenta. Y aquí viene la parte más sorprendente, la que Freud tardó años en aceptar. Existe un extraño placer en la repetición, incluso cuando lo que se repite es doloroso. Un placer que no tiene nada que ver con la felicidad, sino con la confirmación, con la validación de aquella primera verdad que tu psique registró. Cuando te relacionas con alguien que te abandona, una parte de ti sufre intensamente, pero otra parte, la más profunda, siente la amarga satisfacción de confirmar: estaba en lo cierto. El amor siempre termina así. Cuando te rodeas de personas que te critican, una parte de ti se siente miserable, pero otra parte asiente silenciosamente: lo sabía. Ser visto es ser juzgado. Este placer paradójico en la repetición del dolor es lo que Freud llamó ganancia secundaria. No es que disfrutes sufriendo, es que la repetición del patrón, por dolorosa que sea, confirma tu visión del mundo, te mantiene en terreno conocido, te evita la ansiedad de cuestionar tus creencias más fundamentales sobre ti mismo y los demás. Hay algo más, algo que Freud observó en los casos más difíciles. La repetición es también un intento de dominar lo que una vez nos dominó, de convertir la pasividad en actividad, de transformar el «me hicieron esto»
en Yo elijo esto. Niño que fue ignorado se convierte en el adulto que elige parejas emocionalmente distantes. Pero ahora, al menos inconscientemente, siente que tiene el control. Ya no es el niño impotente que sufría la indiferencia. Es el adulto que elige relaciones donde la indiferencia es la norma. Una ilusión de poder sobre un patrón que, en realidad, lo sigue controlando. Freud llamó a esto identificación con el agresor, una forma retorcida en que el psiquismo intenta protegerse, asumiendo activamente el rol que antes sufrió pasivamente. El niño que fue controlado se convierte en el adulto controlador. La niña que fue abandonada se convierte en la mujer que abandona primero. El que sufrió humillación se convierte en el que humilla, no porque sean personas malas, sino porque es la única forma que su inconsciente encontró para no sentirse vulnerable de nuevo, para no volver a ese estado de indefensión total que marcó su infancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué pareces atraer siempre al mismo tipo de persona, aunque con diferente rostro? ¿Por qué te encuentras en situaciones que parecen distintas en la superficie, pero que emocionalmente te hacen sentir exactamente igual? ¿Por qué, a pesar de todos tus esfuerzos conscientes, caes en los mismos patrones? La respuesta está en esa herida primaria que, sin saberlo, intentas curar a través de la repetición. Como si una parte de ti creyera que, si vuelve a la escena del dolor original con más recursos, esta vez podrá cambiar el resultado. Esta vez podrá ser amado, ser visto, ser valorado. Pero la trampa es que eliges precisamente a quienes no pueden darte lo que necesitas. Eliges relaciones, trabajos, amistades que recrean el patrón original. Y así, la herida nunca cicatriza. El experimento nunca tiene éxito. La repetición continúa. Freud comparaba esto con un sueño recurrente. En los sueños, volvemos una y otra vez a temas no resueltos, a traumas no procesados, a deseos no realizados. De la misma manera, en la vida despierta, repetimos patrones dolorosos como un intento inconsciente de resolver lo que quedó pendiente. Pero a diferencia de los sueños, que eventualmente pueden cambiar si el conflicto subyacente se resuelve, los patrones de la vida real se mantienen estáticos hasta que los hacemos conscientes, hasta que reconocemos no solo el patrón actual, sino la herida original que lo alimenta. No basta con decir, siempre elijo a la persona equivocada. Es necesario preguntarse, ¿qué herida antigua estoy intentando curar con esta elección? ¿Qué verdad dolorosa estoy confirmando? ¿Qué papel activo estoy tomando en un drama que una vez sufrí pasivamente? Y lo más importante, ¿qué creencia sobre mí mismo, formada en esos momentos tempranos, sigue dictando mis elecciones hoy? Porque ahí, en esa creencia núcleo, en esa conclusión primaria sobre tu valor, sobre lo que mereces, sobre lo que puedes esperar de los demás, está la raíz del patrón que te destruye. Uno de los conceptos más revolucionarios de Freud fue la distinción entre lo que llamó el principio del placer y el principio de realidad. El primero busca satisfacción inmediata, evita el dolor a toda costa y opera desde los deseos más primarios. El segundo reconoce las limitaciones del mundo, acepta la postergación de la gratificación y se ajusta a lo posible. En la infancia, el principio del placer domina. El bebé llora y espera satisfacción inmediata. No conoce la espera, no entiende las limitaciones. A medida que crecemos, aprendemos, o deberíamos aprender, a equilibrar nuestros deseos con la realidad, a aceptar que no todo lo que deseamos es posible o saludable o adecuado. Pero Freud descubrió algo perturbador. Este proceso nunca se completa del todo. Una parte de nosotros sigue operando bajo el principio del placer, incluso cuando conscientemente creemos haber madurado. Y esa parte, alojada en el inconsciente, puede sabotear nuestras mejores intenciones. Aquí está la paradoja que explica por qué atraes lo que te destruye. Lo que tu mente consciente reconoce como dañino,
Tu inconsciente puede percibirlo como placentero, no porque el dolor en sí sea placentero, sino porque satisface algo más profundo. Un deseo infantil no resuelto, una necesidad emocional antigua, un patrón de validación tóxico pero familiar. Piensa en la persona que se enamora repetidamente de parejas que no están disponibles emocionalmente. Conscientemente, desea conexión, intimidad, estabilidad. Pero inconscientemente, quizás está satisfaciendo otro deseo, el de recrear y resolver mágicamente la relación con un padre emocionalmente ausente. El dolor del rechazo actual se mezcla con la esperanza inconsciente de cambiar el pasado. El principio del placer, obtener finalmente el amor de esa figura inaccesible, supera al principio de realidad, reconocer que esta persona, como aquel padre, no puede dar lo que no tiene. O considera a quien se mantiene en un trabajo tóxico, donde sus talentos son ignorados y su esfuerzo despreciado. Conscientemente, anhela reconocimiento, desarrollo, respeto. Pero inconscientemente, quizás está satisfaciendo un antiguo guión donde aprendió que el valor se gana a través del sufrimiento, que el amor requiere sacrificio, que ser invisible es más seguro que destacar. El malestar actual alimenta la ilusión inconsciente de que si sufre lo suficiente, finalmente será valorado, como esperaba serlo en su familia de origen. Freud fue más allá y propuso que en el corazón de muchos de nuestros patrones autodestructivos está lo que llamó la compulsión de destino. Una tendencia inconsciente a crear situaciones donde nos sentimos víctimas del destino, cuando en realidad somos nosotros quienes, inconscientemente, orquestamos nuestra propia caída. La mujer, que dice, todos los hombres me abandonan, sin ver cómo elige precisamente a aquellos que muestran señales claras de no estar comprometidos. El hombre que se lamenta, nunca me reconocen en el trabajo, sin notar que sistemáticamente se coloca en posiciones donde sus capacidades no se valoran. La persona que suspira siempre termina sola, mientras construye muros invisibles que alejan a quienes se acercan demasiado. No es coincidencia. No es mala suerte. Es el inconsciente ejecutando un programa antiguo, satisfaciendo un deseo profundo que contradice nuestro bienestar consciente. Y aquí está quizás la comprensión más dolorosa pero liberadora que Freud nos ofrece. A veces, lo que conscientemente llamamos amor es en un nivel más profundo una forma de autocastigo. A veces lo que llamamos lealtad es sumisión a patrones tóxicos. A veces lo que denominamos mala suerte es la manifestación de una culpa inconsciente que nos hace creer que no merecemos nada mejor. Freud observó que muchos de sus pacientes parecían castigarse a sí mismos por transgresiones imaginarias, por deseos prohibidos, por impulsos que habían reprimido pero no eliminado. El inconsciente, incapaz de distinguir entre pensamiento y acción, los trataba como si fueran culpables de algo que solo habían sentido o fantaseado. La culpa inconsciente puede ser un motor poderoso de elecciones autodestructivas. La persona que inconscientemente siente que no merece amor, elegirá a quien confirme esta creencia. Quien secretamente teme el éxito, saboteará sus oportunidades. Quien alberga rabia reprimida hacia sí mismo, atraerá relaciones donde esa rabia se refleje desde el exterior. No es que busques conscientemente lo que te destruye, es que una parte de ti, la que opera según el principio del placer, la que sigue atrapada en conflictos infantiles no resueltos, la que carga con culpas inconscientes, encuentra una satisfacción paradójica en la repetición del dolor familiar. Esta comprensión no es para culparte. Al contrario, es para liberarte del ciclo de autoacusación que sigue a cada elección desafortunada. No es que seas masoquista o estúpido o incapaz de aprender. Es que partes de tu psique están operando según una lógica que no es accesible a tu conciencia, siguiendo mapas emocionales trazados mucho antes de que tuvieras la capacidad de
Cuestionarlos. El verdadero cambio, según Freud, comienza cuando hacemos consciente lo inconsciente. Cuando sacamos a la luz esos deseos ocultos, esas creencias limitantes, esos patrones automáticos que han estado dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Freud era un realista, quizás incluso un pesimista. No creía en curas milagrosas ni en transformaciones instantáneas. Sabía que el inconsciente es tenaz, que los patrones arraigados resisten el cambio, que la compulsión a la repetición tiene una fuerza casi gravitacional, pero también creía firmemente en el poder transformador de la consciencia. «Donde era ello ha de ser yo», escribió, sugiriendo que el objetivo último del psicoanálisis era ampliar el territorio de la consciencia, llevar luz a las zonas oscuras de la psique, permitir que el yo maduro tomara las riendas que antes controlaba el inconsciente primitivo. Este proceso no es rápido ni fácil. No se logra con afirmaciones positivas o con simples decisiones racionales como «no volveré a cometer el mismo error». Se requiere un trabajo profundo, constante, a veces doloroso, de excavación psicológica, un trabajo que Freud comparaba con la arqueología, desenterrar capa tras capa de experiencias pasadas hasta llegar a los cimientos de nuestra estructura psíquica. El primer paso, siempre, es la toma de conciencia. Reconocer no solo el patrón actual, siempre elijo parejas que me maltratan, siempre acabo en trabajos donde me explotan, sino también la herida original que lo alimenta. Preguntarte, ¿dónde aprendí por primera vez que esto era lo que merecía? ¿Cuándo se formó en mí la creencia de que esto era normal o inevitable o incluso deseable? Esta exploración puede ser dolorosa. Implica revisitar memorias que quizás has enterrado, reconocer verdades familiares que has normalizado, cuestionar lealtades que has dado por sentado. Pero como decía Freud, lo que permanece inconsciente se repite como destino. Lo que se hace consciente puede ser transformado. El segundo paso es el duelo. Duelo por lo que no fue, por lo que no recibiste, por las necesidades que quedaron insatisfechas. Duelo por el niño que fuiste y que tuvo que adaptarse a circunstancias difíciles, que tuvo que crear defensas para sobrevivir, que llegó a conclusiones distorsionadas pero comprensibles sobre sí mismo y el mundo. Este duelo no es autocompasión estéril, es reconocimiento honesto de las heridas, condición necesaria para la verdadera sanación. Como afirmaba Freud, la negación del dolor no lo elimina, solo lo empuja más profundo en el inconsciente, donde sigue operando con fuerza renovada. Tercer paso, quizás el más difícil, es abandonar la ganancia secundaria que obtienes del patrón destructivo. Renunciar a ese placer paradójico de la repetición, a esa satisfacción amarga de confirmar tus peores creencias sobre ti mismo y los demás. Renunciar a la familiaridad del dolor conocido y aventurarte en la incertidumbre de nuevas formas de relación con los demás y contigo mismo. Este paso requiere valor. El valor de cuestionar la narrativa que has construido sobre quién eres y qué puedes esperar de la vida. El valor de desafiar esas voces internas que insisten en que no mereces nada mejor, en que esto es lo máximo a lo que puedes aspirar, en que el cambio es imposible. Freud observó que justo cuando el cambio parece posible, cuando el paciente está al borde de una transformación significativa, a menudo surge una resistencia feroz, como si una parte del psiquismo prefiriera el sufrimiento conocido al bienestar desconocido. Esta resistencia puede manifestarse como recaída en viejos patrones, como sabotaje de nuevas oportunidades, como intensificación de síntomas. No te sorprendas si, al intentar cambiar tus patrones destructivos, sientes miedo, ansiedad o un extraño impulso de volver a lo conocido. No es señal de fracaso, es señal de que estás desafiando al inconsciente, de que estás cuestionando programaciones muy antiguas. Es, paradójicamente,
señal de que estás en el camino correcto. El cambio verdadero no es lineal. No es una línea recta desde el sufrimiento hacia la liberación. Es un proceso de avances y retrocesos, de comprensiones súbitas y confusiones renovadas, de momentos de claridad cristalina seguidos por nieblas de duda. Pero cada vez que haces consciente un patrón, cada vez que reconoces una herida antigua sin juzgarte, cada vez que cuestionas una creencia limitante, estás debilitando el poder del inconsciente sobre tus elecciones. Estás lentamente reescribiendo el guión de tu vida. Freud nos enseñó que no podemos eliminar por completo el inconsciente. Siempre habrá partes de nuestra psique que operan fuera de nuestra conciencia. Siempre habrá deseos, miedos, conflictos que solo podemos vislumbrar indirectamente, a través de sueños, lapsus o patrones recurrentes. Pero podemos ampliar constantemente la zona de conciencia. Podemos iluminar cada vez más territorios de nuestra mente. Podemos hacer más elecciones desde el yo maduro y menos desde el ello primitivo o el superyo crítico. Y en ese proceso, lentamente, dolorosamente, pero con seguridad, podemos liberarnos de la compulsión a repetir lo que nos destruye. Podemos comenzar a atraer no lo que confirma nuestras heridas, sino lo que nutre nuestro crecimiento. No lo que replica el pasado, sino lo que abre posibilidades nuevas. Este es quizás el legado más valioso de Freud, la comprensión de que no estamos condenados a repetir, de que los patrones más arraigados pueden ser modificados, de que el inconsciente, aunque poderoso, no tiene la última palabra sobre nuestro destino. Tú que has atraído una y otra vez lo que te destruye, puedes romper ese ciclo, no negando tu pasado sino reconociéndolo plenamente, no culpándote por tus elecciones inconscientes, sino haciéndolas conscientes, no pretendiendo que las heridas no existen, sino honrándolas como parte de tu historia, sin permitir que determinen tu futuro. Porque como Freud descubrió en sus años de estudio de la psique humana, la conciencia es el principio de la libertad. Y la libertad, aunque nunca absoluta, siempre es posible. Esa es quizás la esperanza más real que el psicoanálisis nos ofrece. No la promesa de una felicidad perfecta o de una vida sin conflictos, sino la posibilidad de una vida más consciente, más elegida, menos dominada por fuerzas que desconocemos. Una vida donde atraemos no lo que repite nuestras heridas, sino lo que refleja nuestra capacidad de crecer, de cambiar, de trascender incluso las programaciones más antiguas. Una vida que ya no está determinada por el deseo oculto de confirmar lo peor, sino por el deseo consciente de crear lo mejor. Esa vida es posible y comienza, simplemente, con la voluntad de mirar hacia adentro, con honestidad, con compasión, con el valor de ver lo que has preferido ignorar. Porque, como Freud nos enseñó, solo lo que permanece en la oscuridad tiene poder absoluto sobre nosotros. Lo que traemos a la luz, por doloroso que sea mirarlo, ya ha comenzado a transformarse.